El sobre llegaba el primer martes de cada mes, puntualmente. Las descubrí por casualidad 3 años después de casarnos, escondidas en el cajón del escritorio de Miguel mientras buscaba los documentos del impuesto sobre la propiedad. Extractos bancarios que mostraban transferencias a una tal Sofía Ramírez. Siempre la misma cantidad, 800 euros. Siempre el primer día del mes, me temblaban las manos mientras las rebuscaba. Enero, febrero, marzo. Años atrás, incluso antes de que nos conociéramos. Tenía 52 años cuando me casé con Miguel y creí haber encontrado mi refugio tras décadas de tormentas. Mi primer marido me dejó por una mujer más joven cuando yo tenía 38, dejándome a cargo de nuestros 2 hijos en nuestro pequeño apartamento de Sevilla. Había trabajado turnos dobles como enfermera. Visto cómo mi juventud se desvanecía bajo las luces fluorescentes del hospital y aprendido a encontrar alegría en las pequeñas cosas, la graduación de mi hija, la boda de mi hijo, los geranios que florecían en mi balcón. Miguel me había parecido un regalo divino. Un viudo, de mirada bondadosa y carácter apacible, que me hizo reír después de tantos años de llanto. Nos conocimos en un evento de la iglesia, y conectamos gracias a nuestra pasión compartida por el flamenco y los paseos nocturnos a orillas del Guadalquivir. Me cortejó como es debido a la antigua usanza, trayéndome flores y pidiendo la bendición de mis hijos antes de proponerme matrimonio. Y ahora esto. Me quedé sentado en su escritorio hasta la puesta de sol, con esos extractos bancarios extendidos ante mí como pruebas en la escena de un crimen. Cuando Miguel llegó a casa, yo seguía allí sentada en la oscuridad. Rosa dijo en voz baja desde la puerta: «Puedo explicarlo, tienes una segunda esposa». Mi voz sonó hueca, extraña. Nos dijo, negando enérgicamente con la cabeza: «No, mi amor, no es así». «Entonces, ¿cómo es eso, Miguel?» Porque desde mi punto de vista, parece que has estado manteniendo en secreto a otra mujer durante todo nuestro matrimonio. Antes de casarnos. Quizás también durante tu primer matrimonio. Se dejó caer en la silla frente a mí, y de repente aparentó cada uno de sus 67 años. Sofía nunca fue mi esposa. Ella es. Dios mío, esto es más difícil de decir de lo que pensaba. Intentar. Respiró hondo. Sofía es la madre de mi hijo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como humo. Miguel me había dicho que no tenía hijos. Su esposa no había podido concebir. Era una de las grandes penas de su matrimonio, me había dicho. Le creí. Confié en él. ¿Tienes un hijo?, dije secamente, tanteando el terreno para ver cómo sonaban las palabras en mi boca. Tengo un hijo al que nunca he conocido. Entonces la historia empezó a aflorar. Miguel tenía 23 años y trabajaba en la construcción en Madrid, lejos de su familia en Andalucía. Sofía era secretaria en la misma constructora. Tenía 19 años, era guapa y soñaba con algo más grande que el pequeño pueblo del que había escapado. Tuvieron un breve romance, apasionado e impulsivo como suele ser el primer amor. Cuando Sofía descubrió que estaba embarazada, Miguel entró en pánico. Estaba comprometido con Carmen, su novia de la infancia en Sevilla. Sus familias llevaban más de un año planeando la boda. Sus padres habían ahorrado durante décadas para darle un buen comienzo en la vida. Fui un cobarde, dijo Miguel con la voz quebrada. Le di dinero a Sofía para que abortara y volví a casa para casarme con Carmen. Pero Sofía se quedó con el bebé. Nunca me dijo nada hasta que ya había nacido. Para entonces, yo ya estaba casado, intentando ser un buen marido, fingiendo que esa parte de mi vida nunca había existido. Pero le has estado enviando dinero. Me encontró 5 años después del nacimiento de Javier. No quería nada de mí, ni mi nombre, ni mi presencia. Solo necesitaba ayuda. Estaba pasando apuros, trabajando en 3 empleos y el niño, nuestro hijo, necesitaba cosas. Así que le envié lo que pude, todos los meses. Durante 37 años, sentí como si estuviera presenciando esa conversación con otra persona. 37 años de mentiras. Nunca te mentí, Rosa, simplemente, no te lo conté. Y sé que es lo mismo, pero por favor, tienes que entenderlo, me daba muchísima vergüenza. Este niño creció sin padre porque yo tenía demasiado miedo. Era demasiado egoísta. El dinero era lo único que podía hacer, la única manera de intentar arreglarlo. ¿Él sabe de ti? Miguel negó con la cabeza. Sofía le dijo que su padre había muerto antes de que él naciera. Dijo que era mejor así. Para todos debía haber gritado. Debía haberlo echado, haber pedido el divorcio, haberles contado a mis hijos y amigos la mentira y el engaño que era. Pero al ver a ese hombre al que amaba, destrozado y llorando en la silla frente a mí,
Lo único que sentí fue una extraña y punzante tristeza. Necesito tiempo, dije finalmente. Necesito pensar. No dormí esa noche, ni la siguiente. No dejaba de imaginar a Sofía criando sola a un hijo, mientras Miguel jugaba a la familia feliz con su esposa. No dejaba de pensar en aquel muchacho, no. En aquel hombre de 37 años, vagando por Madrid creyendo que su padre había muerto. Y seguía pensando en esos 800 euros cada mes. Durante 37 años. No era poca cosa. Era algo. Quizá no suficiente, pero algo era. Las semanas siguientes fueron extrañas y tensas. Miguel me daba espacio, pero me miraba con una esperanza desesperada cada vez que nos cruzábamos en el pasillo. Mi hija notó la tensión cuando vino a comer el domingo. Mamá, ¿estás bien? ¿Está todo bien con Miguel? Son cosas que tenemos que resolver, le dije, y me odié a mí misma por continuar con su patrón de secretos. 3 meses después de mi descubrimiento, tomé una decisión. No se lo conté a Miguel, simplemente busqué a Sofía Ramírez en la guía telefónica de Madrid. Solo había 2 mujeres con ese nombre y una tenía 28 años, demasiado joven para tener un hijo de casi 40. Tomé el tren de alta velocidad a Madrid un martes por la mañana, diciéndole a Miguel que iba a visitar a una antigua compañera de la Facultad de Enfermería. La dirección me llevó a un barrio modesto en la zona sur de la ciudad, ni pobre ni rico, de clase trabajadora, respetable. Me quedé 15 minutos de pie frente al edificio, con el valor flaqueando. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué esperaba conseguir? Pero ya había llegado hasta aquí. La mujer que abrió la puerta no era como la esperaba. Me la había imaginado joven y sensual, de esas mujeres que seducen a hombres comprometidos. Pero Sofía tenía ahora mi edad 62, según mis cálculos, con el pelo canoso recogido en un moño práctico y unos ojos amables y cansados tras las gafas de lectura. Sí, preguntó ella. ¿Sofía Ramírez? Sí, mi nombre es Rosa. Rosa Delgado. Soy la esposa de Miguel Herrera. Zule fue el color del rostro. Por un momento pensé que iba a dar un portazo. En vez de eso, retrocedió y me hizo un gesto para que entrara. Su apartamento era pequeño pero impecable. Fotografías cubrían cada superficie, la vida de un hijo documentada con cariño y detalle. Fotos de graduación, instantáneas de vacaciones, un retrato de boda. Un hombre guapo que tenía los ojos y la barbilla de Miguel. ¿Te apetece un café?, preguntó Sofía con voz cuidadosamente neutral. Por favor. Nos sentamos en su diminuta cocina, 2 mujeres unidas por el miedo y la debilidad de un hombre, y durante un largo rato ninguna de las 2 habló. No soy su segunda esposa, dijo finalmente Sofía. Quiero que lo sepas. Nunca fui su esposa, lo sé. Él me lo dijo. ¿Te lo contó? Parecía genuinamente sorprendida. ¿Después de todos estos años? Encontré los extractos bancarios. De hace 3 meses, Sofía cerró los ojos. Lo siento, nunca quise causar problemas en su matrimonio. En ninguno de sus matrimonios. Es que, necesitaba ayuda. Criar a Javier sola fue muy duro, sobre todo al principio. Háblame de él, dije. De tu hijo, Javier. Y así fue. Me habló de un chico que amaba los libros y las matemáticas, que había conseguido una beca universitaria a pesar de no tener padre que lo apoyara. De un hombre que ahora era ingeniero, casado con una mujer maravillosa llamada Elena y con 2 hijos. De cómo aún desconocía la verdad sobre su padre. ¿Por qué le dijiste que Miguel estaba muerto?, pregunté. Sofía bajó la mirada hacia su taza de café. Porque Miguel estaba muerto para nosotros. Tomó su decisión cuando yo estaba embarazada. Eligió su otra vida, su verdadera vida. Javier merecía algo mejor que un padre que no lo quería. Así que le di un padre que murió. Trágico, pero definitivo. Puro. Pero Miguel lleva enviando dinero todos estos años. Sin dijo con voz suave. Y he estado agradecida. Más agradecida de lo que él se imagina. Ese dinero permitió que Javier tuviera clases de música, zapatos adecuados y útiles escolares. Significó que yo no tuviera que trabajar en 3 empleos para siempre. Significó. Hizo una pausa. Significó que a Miguel le importaba, aunque no pudiera estar presente. Aunque fuera un cobarde, le importaba lo suficiente como para seguir enviando ese dinero cada mes durante 37 años. Hablamos durante 3 horas. Preparó más café, sacó álbumes de fotos y me enseñó a los hijos de Javier, los nietos de Miguel, a quienes él nunca conocería. 2 niñas pequeñas, de 8 y 5 años, con rizos oscuros y sonrisas radiantes. ¿Por qué has venido?, preguntó Sofía finalmente. ¿Estás enfadada? ¿Quieres que deje de aceptar el dinero? Me había estado haciendo la misma pregunta desde que subí al tren esa mañana. No sé por qué vine, admití.
Quizás necesitaba ver que eras real, que esto no era solo una aventura o que alguna mujer intentaba aprovecharse de él. Quizás necesitaba entender. ¿Y tú? ¿Entiendes? Miré a mi alrededor en su pequeño apartamento, la vida que había construido de la nada, la evidencia de un hijo criado con amor a pesar del abandono. Cuando me levanté para irme, Sofía me agarró la mano. Rosa, por favor, no hagas que deje de enviar el dinero. Sé que es egoísta, pero los hijos de Javier, sus gastos escolares y actividades. Yo ayudo a Elena con eso y el dinero. No lo haré, prometí. Jamás lo haría. En el tren de vuelta a Sevilla, miraba por la ventana el paisaje español que se extendía ante mis ojos y pensaba en todas las formas de amor y responsabilidad que existen en este mundo. Miguel había fracasado estrepitosamente como padre. Eso era innegable, pero había estado presente de la única manera que podía, mes tras mes, año tras año, incluso cuando no había nadie que le agradeciera ni reconociera su sacrificio. No fue suficiente, nunca lo sería, pero fue algo. Cuando llegué a casa, Miguel me estaba esperando en la sala, con el rostro demacrado por la preocupación. ¿Dónde estabas?, preguntó. Tu amiga llamó buscándote. No estabas con ella. Fui a Madrid, dije. Conocí a Sofía. Se puso pálido. Rosa, por favor, puedo explicarlo. Basta. Levanté la mano. Basta ya, Miguel. No quiero más explicaciones. Quiero contarte lo que he aprendido hoy. Me senté a su lado y tomé su mano, la mano que había sostenido durante 3 años de matrimonio, la mano que había enjugado mis lágrimas y me había sostenido durante las pesadillas. Su hijo se llama Javier, comencé. Es ingeniero. Tiene 2 hijas, sus nietas, llamadas María y la pequeña Carmen, como su primera esposa. Él no sabe que usted existe, pero aún así salió bien, porque su madre lo amó lo suficiente como para tener 2 padres. Las lágrimas de Miguel cayeron en silencio, rodando por sus mejillas curtidas. Sofía no es tu segunda esposa ni tu amante. Es solo una mujer que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y lo que tenía eran 800 euros al mes de un hombre demasiado cobarde para reconocer a su propio hijo. Supo usar bien ese dinero, Miguel. Se aseguró de que Javier tuviera una buena vida. Se aseguró de que tu cobardía no lo destruyera. Lo siento, susurró Miguel. Dios, Rosa, lo siento mucho. Lo sé. Lo veo en tu cara todos los días. Has cargado con esta vergüenza durante casi 40 años. Hice una pausa. Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué nunca intentaste conocerlo? Ya es un hombre adulto. Sofía le dijo que estabas muerta, pero podrías haberlo hecho. Porque no me lo merezco, interrumpió Miguel con la voz cargada de autodesprecio. No merezco entrar en su vida ahora y trastornarla por completo. No merezco su perdón, ni su tiempo, ni su atención. Lo único que puedo darle es dinero, espacio y la satisfacción de haber hecho al menos eso. Nos sentamos en silencio durante un largo rato. No he decidido si puedo perdonarte, dije finalmente. No sé si lo que hiciste es perdonable, pero si sé esto, te amo. Y ahora entiendo que las personas somos complicadas. Hacemos cosas terribles por razones terribles y luego pasamos el resto de nuestras vidas intentando compensarlo. ¿Te quedarás?, preguntó con voz débil y asustada. Pensé en el apartamento de Sofía, en las fotos de una vida vivida a la sombra de un secreto. Pensé en Javier, que creía que su padre había muerto. Pensé en esos extractos bancarios, 37 años de penitencia silenciosa. Sí, dije, me quedaré. Pero las cosas tienen que cambiar, Miguel. Basta de secretos. Y el dinero, continúa. Quizás incluso aumente. Esas niñas, tus nietas, se merecen lo mejor que podamos darles, aunque nunca sepan que viene de ti. Miguel asintió, abrumado. Los años que siguieron fueron distintos. Miguel y yo nos volvimos más cercanos en algunos aspectos. Más sinceros, pero siempre había una sombra entre nosotros, el conocimiento de lo que había hecho, de lo que había dejado de hacer. Envejecimos juntos, nos acostumbramos a nuestra rutina, pero una vez al mes, cuando se procesaba la transferencia bancaria, ambos pensábamos en Sofía, en Javier y en esas 2 niñas en Madrid. Nunca le conté la verdad a nadie, ni a mis hijos, ni a mis amigos. No era mi secreto, aunque ahora cargaba con su peso también. A veces me preguntaba si eso me convertía en cómplice de la mentira, pero sobre todo pensaba en las extrañas maneras en que se forman las familias, en los lazos invisibles que nos unen incluso cuando no los reconocemos. 5 años después de mi visita a Madrid, regresé. Tampoco se lo conté a Miguel esta vez. Simplemente necesitaba volver a ver a Sofía, saber que estaba bien. Era mayor, tenía canas y se movía un poco más despacio, pero su sonrisa era sincera cuando abrió la puerta. Rosan, dijo. Me preguntaba si volverías. Volvimos a tomar café y me enseñó fotos nuevas.
A Javier lo habían ascendido en el trabajo. La pequeña María estaba aprendiendo a tocar el piano. Carmen quería ser científica. Él está feliz, dijo Sofía, mi hijo. A pesar de todo, él está feliz. Eso es lo que importa. Miguel pregunta a veces por ellos, le dije. Nunca lo dice directamente, pero sé a qué se refiere. Le digo que están bien. Parece que eso le da tranquilidad. ¿Quiere reunirse con Javier? ¿Después de tanto tiempo? Negué con la cabeza. Dice que no se lo merece. Y tal vez tenga razón. Algunos errores no tienen solución, solo consecuencias con las que aprendemos a vivir. Sofía asintió lentamente. Lo odiaba, ¿sabes? A tu marido. Durante años, lo odié con toda mi alma. Pero el odio agota y no cambia nada. Así que al final, lo dejé pasar. El dinero seguía llegando, lo usaba e intentaba no pensar en el hombre que me lo enviaba. ¿Todavía lo odias? Non dijo tras un momento. Ahora solo siento lástima por él. Tiene hijos a los que nunca conocerá, nietos a los que nunca podrá abrazar. Ese es un castigo muy diferente al que yo jamás podría infligirle. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, hablamos de nuestras vidas, nuestras esperanzas para el futuro, nuestros arrepentimientos por el pasado. Dos mujeres, unidas por la debilidad de un hombre, encontrando una amistad inesperada entre las ruinas de sus errores. Cuando regresé a casa esta vez, Miguel no me preguntó dónde había estado. Había aprendido a no cuestionar mis viajes ocasionales a Madrid. Están bien, dije simplemente, y vi cómo el alivio se reflejaba en su rostro. Ahora, a los 65 años, pienso en todas las versiones de familia que he conocido. La que se rompió cuando mi primer marido me dejó. La que construí con mis hijos a base de pura determinación. La que encontré con Miguel, complicada e imperfecta. Y la que existe en Madrid, unida a nosotros por transferencias bancarias mensuales y un amor tácito. Una familia que no sabe que es una familia. He aprendido que la inspiración no siempre se manifiesta como un triunfo. A veces se ve como una mujer criando a un hijo sola y haciéndolo bien. Otras veces se manifiesta como una penitencia silenciosa, dinero enviado mes tras mes durante décadas. Y otras se manifiesta como la decisión de quedarse, de comprender, de aceptar aquello que no se puede cambiar. Cada mes, esa transferencia se sigue realizando. 800 euros el primer martes, puntual como un reloj. Miguel tiene 70 años y le ayudo con la banca online porque le tiemblan demasiado las manos para teclear bien. Nos sentamos juntos frente al ordenador y le veo enviar ese dinero a una mujer a la que no ha visto en 42 años. Para un hijo al que nunca ha conocido, y pienso en todas las maneras complicadas en que intentamos querernos. No es un cuento de hadas. No hay un final feliz donde Miguel por fin se reencuentra con Javier. Se abrazan y todo queda perdonado. La vida no funciona así. Pero si existe esto, un hombre que se presenta como mejor sabe hacerlo. Una mujer que construyó una buena vida a partir de pedazos rotos. Y yo, eligiendo cada día comprender que las personas son mucho más que sus peores errores. El sobre era ahora una transferencia bancaria, pero sigo pensando en él como un sobre, llega el primer martes de cada mes. Y cada mes recuerdo que el amor, la responsabilidad y la familia se manifiestan de muchas maneras. No todas son hermosas, pero todas importan. Esa es la verdad que descubrí cuando fui a conocerla, la que casi fue la segunda esposa de Miguel, la madre del hijo que él abandonó. Algunas historias no tienen finales felices. Simplemente muestran a personas que intentan vivir con las consecuencias de sus decisiones y, a veces, si tienen suerte, encuentran consuelo en lugares inesperados. Y de alguna manera, eso es suficiente.